pues un gusto estar aquí con ustedes platicando un poco de temas de inversiones, que es nuestra especialidad en GBM. Y el día de hoy les queremos platicar nosotros cómo construir, cómo pensar a la hora de que queremos hablar un portafolio de inversión, cuáles son las variables o las cosas importantes que hay que tomar en cuenta para asegurarnos que si bien obviamente, pues como ya saben ustedes, invertir en los mercados implica incertidumbre, implica riesgos, maximicemos las probabilidades de poder cumplir o alcanzar los objetivos de inversión que nos estamos planteando al momento de armar nuestro portafolio, ¿no? Entonces, empezando, pues ahora sí que desde lo más básico, como decía, invertir siempre va a implicar lidiar con el futuro y por lo mismo eso implica incertidumbre, implica posibilidades de que las cosas puedan salir bien o puedan salir mal, implica riesgos. ¿Y para qué invertimos? Implica todas estas cosas que pueden sonar tan feas en un inicio, pues obviamente por los rendimientos que obtenemos a cambio de asumir esos riesgos, ¿no? Esos rendimientos que hacen que nuestro dinero vaya creciendo con el tiempo y que no solo hacen que vaya creciendo con el tiempo, sino que además es la única manera que tenemos para que el valor del dinero que hemos ido juntando, digamos que fruto de nuestro trabajo, pues no vaya disminuyéndose a lo largo del tiempo por el efecto de la inflación, ¿no? En esta gráfica pueden ver, por ejemplo, el efecto acumulado de la inflación en los últimos 10 años. Obviamente es un tema que ha estado muy quizá presente en la mente de todo el mundo recientemente por los niveles tan altos de inflación que hemos tenido, pero incluso cuando los niveles de inflación son más bajitos, con el tiempo van sumando, ¿no? Y es básicamente pues, más de una tercera parte de pérdida en poder adquisitivo para una persona que hace 10 años tenía, por decir, 100 pesos o 1000 pesos y no hizo nada con ellos, no los puso a trabajar, no los invirtió y por lo mismo, pues aunque ve quizá en el banco no el mismo saldo de 1000 pesos, probablemente sus 1000 pesos valen menos, ¿no? Entonces, el primer obstáculo de cualquier inversionista no es, voy a ver si le gano a la bolsa, a ver si gano más que el S&P o no, es ganarle la inflación, primero que nada. Ahora, pues hay muchas alternativas de inversión, ¿no? Hay alternativas de bajo riesgo, de riesgo alto, etcétera. Y no es necesariamente que una opción sea mejor que otra, simplemente cada una tiene diferentes características, cada una va a tener diferentes comportamientos y por lo mismo cada una es un instrumento, una herramienta en la cual nos podemos apoyar dependiendo del objetivo o de lo que queremos lograr con nuestro portafolio de inversión, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos de las principales clases de activos, desde la deuda de más corto plazo, que es pues, inversiones de cash, de efectivo y cosas similares, como puede ser pues, desde el dinero en una cuenta de banco, que ahí normalmente pues, no es mucha inversión porque no suelen pagar mucho, pero instrumentos como CETES, deuda de corto plazo, en general instrumentos que ofrecen un bajo riesgo, no baja variabilidad en sus rendimientos, pero por lo general rendimientos más bajos, ¿no? Instrumentos de deuda después quizá con un poco más de plazo o entrando deuda de empresas que tienen un poquito de riesgo de crédito y que por lo mismo nos pagan rendimientos más altos. Tenemos deuda de otros países también. Podemos después tomar un poco más de riesgo e invertir en acciones, que son los instrumentos que a lo largo del tiempo pues, han generado o suelen generar rendimientos más altos, pero también pues, van acompañados de la mayor variabilidad en los rendimientos que podemos esperar en periodos cortos. Y por último, pues los alternativos, que básicamente se llama así esa categoría porque es todo lo demás. Y son inversiones muchas veces privadas, fuera de los mercados financieros, como venture capital, capital privado, inclusive hasta otras clases de activos un poco más esotéricas, que pueden tener también un rol en el portafolio de una persona, ¿no? Entonces, como les decía, cada uno de estos instrumentos, perdón, tiene un comportamiento diferente. Cada uno de ellos también suele tener ciertos contextos económicos o contextos en los mercados en los que pueden tener mejor desempeño o peor desempeño. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de cómo en diferentes contextos en el eje vertical de menor crecimiento económico, mayor crecimiento económico y en el eje horizontal de un escenario donde la inflación está disminuyendo o de la inflación está aumentando, pues qué tipo de activos les va mejor en esas partes, digamos que del ciclo. Pues hay algunos, ¿no? Las acciones, pues en momentos de expansión de baja inflación suelen ser muy competitivas, pero en momentos de bajo crecimiento y de alta inflación, pues hay otros instrumentos como pueden ser los bonos UDIzados que pagan rendimientos ligados al rendimiento, ligados a la inflación, perdón, que tienen mejor desempeño, ¿no? Y anticipar, pues, cuál va a ser el siguiente ciclo económico, cómo van a estar las cosas hacia adelante, es muy difícil de hacerlo y rara vez pues prácticamente nadie lo hace bien de manera consistente, ¿no? Entonces, tener un portafolio nos va a ayudar al ir incorporando estos diferentes tipos de instrumentos, estas diferentes clases de activos, a que a través de los ciclos económicos, pues nuestro portafolio tenga un viaje, digamos que más llevadero y que no estemos pues, muy concentrados en algún tipo de riesgo de instrumento en particular y entonces pues, estemos yendo para arriba y para abajo con muchísima volatilidad, ¿no? Entonces, ahora sí, ya entrando un poco más de lleno al tema, a la hora de construir el portafolio, ¿qué es en lo que nos debemos de fijar, ¿no?
Muchas veces la gente lo primero que se fija es, pues, ¿en qué instrumento voy a invertir? ¿No? Oye, voy a escoger esta acción, o voy a comprar Amazon, o voy a comprar Google, o voy a comprar no sé qué, cuando eso realmente debería ser la última parte, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer al construir un portafolio, y por eso en esta diapositiva lo esquematizo, digamos que como una especie de pirámide, pues es empezar por la base. Y la base es determinar cuál va a ser la mezcla o la asignación de activos de estas diferentes clases de activos que vimos que debe tener mi portafolio, ¿no? Pensando, oye, pues yo quiero construir un portafolio, digamos que más o menos balanceado para un horizonte medio, etcétera, pues probablemente es algo que se va a parecer a un portafolio invertido mitad en acciones, mitad en bonos, ¿no? Y eso es lo primero que hay que determinar, porque es además lo que más incidencia va a tener en el comportamiento o en el nivel de rendimiento y de volatilidad que vamos a obtener del portafolio, ¿no? Después de eso, pues ya podemos ver si hacemos algún ajuste táctico, respondiendo o a momentos cambiantes en los mercados, que en general no recomiendo yo mucho hacer, la verdad, porque es difícil anticipar de nuevo este tipo de movimientos macros, ¿no? O haciendo rebalanceos para mantener el portafolio en línea. Y ya en la última fase, pues es justamente escoger ahora sí, a ver, pues si la mitad de mi portafolio va a estar en deuda, pues cuál es el mejor instrumento, en qué bono debo de invertir, o en qué fondo, en qué ETF, lo mismo a las acciones, para ya conformar el portafolio final, ¿no? Y la selección de todo este tipo de cosas, y empezando de nuevo por lo más básico, es decir, cuál va a ser la mezcla de activos o de tipos de activos que va a tener mi portafolio, debe responder a estas cinco factores importantes, ¿no? Primero que nada, ¿cuál es el objetivo de mi inversión? ¿No? ¿Para qué estoy invirtiendo? ¿Qué monto quiero alcanzar? ¿En cuánto tiempo? Etcétera. Eso va a empezar a orientarnos mucho en cuanto a qué tipo de instrumento, qué tipo de portafolio, perdón, debemos de tener, ¿no? El siguiente punto es el horizonte. Va a ser muy diferente el tipo de portafolio que podemos utilizar si estamos pensando en un horizonte de aquí a 3 años, por ejemplo, y en ese momento necesitamos nuestro dinero, a si estamos invirtiendo para nuestro retiro en más de 20 años. El riesgo que podemos asumir, los instrumentos de los que nos podemos valer, va a cambiar muchísimo, ¿no? Y ahorita obviamente vamos a entrar a más detalles en todo esto. Después, ¿cuál es nuestra propia tolerancia al riesgo, no? Independientemente de que tengamos un horizonte muy largo, por ejemplo, y podamos hacer inversiones en activos riesgosos como las acciones, si nosotros, pues por nuestra experiencia previa, por nuestras preferencias, por lo que sea, no nos sentimos cómodos con aguantar movimientos bruscos o fuertes en algunos momentos de nuestra cartera, pues seguramente vamos a llegar a tomar malas decisiones emocionales, y en un momento malo, cuando viene el COVID, por ejemplo, una crisis o lo que sea, y de repente vemos que nuestro portafolio vale 30% menos de un mes a otro, pues vamos a querer salir, ¿no? Entonces, si no tenemos la tolerancia, a pesar de que podamos tomar el riesgo, no lo debemos de tomar, ¿no? Después de esto, la diversificación, un elemento pues, básico, seguramente ya lo saben, importante en cualquier portafolio, es la herramienta más efectiva, digamos, que para reducir el riesgo en un portafolio de inversión. Entonces, el siguiente punto es pues, diversificar nuestro portafolio. Y finalmente el seguimiento, ¿no? El portafolio no es algo que se hace una vez, se construye y te puedes olvidar. Hay que estar monitoreándolo, haciendo los ajustes correspondientes, ya sea en función de nuestros objetivos o respondiendo a movimientos en el mercado para que se siga manteniendo en el rumbo adecuado, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poquito más a detalle en cada una de estas categorías. Y lo primero que quería ejemplificar es el horizonte de tiempo, ¿no? Aquí tenemos tres diferentes inversiones de instrumentos en México. La bolsa mexicana representada por el IPC hasta la izquierda, hasta la derecha los CETES a 28 días, digamos que el instrumento más seguro, ¿no? Que hay en México, y en medio los bonos, ¿no? Y tenemos en la tabla arriba, aunque hay varios números, no se preocupen, el renglón en medio, que tiene los números en negritas, es el rendimiento promedio que en un periodo de 20 años han pagado estas inversiones, ¿no? Entonces, como deberíamos esperar, los CETES han pagado un rendimiento más bajo, 6% promedio, que la bolsa mexicana, el IPC en el otro extremo, de 14,5% promedio, ¿no? Sin embargo, lo que tratamos de representar con cada una de las barras es qué tanto ha caído o qué tanto se separa del promedio el rendimiento en cada uno de los años en esos 20, ¿no? Entonces, como pueden ver en los CETES, en un rango de más o menos 2% o más o menos 3% o más o menos 5%, pues en la gran mayoría de los años has estado ahí. Es decir, la dispersión es muy bajita. Y además en los CETES, pues ni siquiera te tienes que preocupar por la dispersión, porque de antemano hoy sabes a cuánto está un CETE a 28 días o a 360 o lo que sea, y sabes qué tasa vas a obtener, ¿no? El otro extremo es el IPC, por ejemplo, ¿no? Inclusive en un rango de más o menos 5 puntos contra el promedio, solo en 3 de esos 20 años el rendimiento del UPC estuvo ahí. Es decir, ese 14,5% de rendimiento promedio
no estuvo compuesto por años de 13 y años de 16 o de 12, estuvo compuesto por años de más 40 o de menos 20 o de, ¿no? Entonces, año con año, pues es muy difícil saber qué esperar del rendimiento de las acciones. Entonces, si tu horizonte de inversión es de un año, pues a pesar de que quisieras tener un rendimiento más alto, no puedes invertir en acciones porque no sabes si el año que te va a tocar es el del más 20 o el del menos 12, ¿no? Por otro lado, pues sí puedes invertir en CETES donde te vas a tener que conformar con un rendimiento menor, pero pues vas a la segura, ¿no? Otra manera de verlo es con esta gráfica donde tenemos también, en el caso de Estados Unidos, rendimientos de acciones, de bonos y de T-bills, el equivalente a los CETES, pero en dólares. Y podemos ver aquí cómo el tiempo es, pues, de cierta manera, el mejor amigo del inversionista y cómo esta variabilidad muy alta en un año, cuando sí tienes el horizonte largo, cuando vas a 20 años, pues aquí de nuevo, las barras representan el escenario, el mejor año y el peor año para cada uno de los instrumentos, acciones en negro, luego la barra de medio bonos y hasta la derecha treasuries, y hasta la derecha están medio empalmados los números, pero bueno, eso era el rendimiento promedio y van, pues el de más altos de las acciones y van bajando, ¿no? Y entonces, a periodos cortos, esa variabilidad tan alta que nos indicaría mucho riesgo, en un escenario de 20 años, pues realmente, o en general en todos los escenarios de 20 años que ha habido, en este caso en los últimos 50, pues el rango de rendimientos que vamos a obtener ya no se dispersa tanto, ¿no? E incluso en el peor escenario para las acciones, pues te acaba yendo mejor que en el peor escenario para los bonos del tesoro, ¿no? Es decir, el tiempo nos ayuda a que esta volatilidad o estos casos tan extremos de rendimientos de corto plazo se vayan suavizando y entonces es por lo que vale la pena invertir en este tipo de instrumentos y por lo que sabemos que si bien no sabemos cuánto va a pagar la bolsa de aquí a 20 años, la probabilidad de que sea el mejor vehículo de inversión contra instrumentos de menor riesgo es alta, ¿no? Pasando ahora a hablar del riesgo, quería primero hacer una acotación a discutir, pues, qué es lo que entendemos por riesgo, ¿no? Lo que usualmente la gente piensa cuando le hablamos de riesgo, cuando ustedes van con un asesor en inversiones o abren una cuenta en una casa de bolsa y les preguntan sobre su tolerancia al riesgo, lo que realmente se están refiriendo por riesgo es a volatilidad, ¿no? Que es lo que hemos estado platicando un poco ahorita, esa variabilidad en los rendimientos. Oye, pues si el próximo año esto te puede pagar entre más 5 y más 6 o entre menos 20 y más 30, ¿no? Y es un tipo de riesgo, pero es solo una faceta que hay al hablar de riesgo desde mi punto de vista, ¿no? Otro tipo de riesgo, pues, obviamente más relevante, sería pues, la pérdida permanente de tu capital, ¿no? Oye, pues quizá tienes una inversión con cero volatilidad muy segura, ¿no? Porque compraste, no sé, el bono de una empresa, pero resulta que la empresa quiebra y pues ya no te va a pagar tu dinero de regreso, ¿no? No hay suficiente dinero. Pues es una pérdida que obtuviste, que ya no hay nada que puedas hacer al respecto, el dinero se perdió y pues puedes volver a invertir y recuperarlo, pero es una pérdida permanente, ¿no? Eso es obviamente lo que más queremos evitar como inversionistas, es lo que es realmente el riesgo más alto, ¿no? Pero al mismo tiempo es un riesgo muy manejable, ¿no? Porque simplemente con la diversificación, con no estar concentrado en una cosa, podemos disminuir muchísimo este riesgo hasta que se vuelva prácticamente irrelevante, sin además tener que sacrificar necesariamente mucho en términos de rendimiento, ¿no? Pero hay una tercera manera de ver el riesgo que es la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Y esto es regresando al tema de la inflación, y es el hecho de que si tú tienes una inflación que quizá te da un rendimiento, el rendimiento va en línea con lo que esperabas y todo, pero ese rendimiento no es suficiente como para haberle ganado a la inflación, pues sí, parece que ganaste dinero, pero en términos reales, que es lo que importa, pues realmente vas abajo, ¿no? Entonces obtuviste una pérdida. Entonces, si vemos el riesgo en estas tres dimensiones, normalmente como la gente se acostumbra a verlo es como, pues, a ver, la relación entre volatilidad, ¿no? Riesgo y rendimientos, y es una regla pues, muy clara que no podemos evitar en las inversiones, que a mayor rendimiento, pues normalmente vas a ir acompañado de tener que asumir un mayor riesgo, ¿no? Si inviertes en un CETE, por ejemplo, ahorita la situación actual no es el mejor ejemplo porque las tasas están altísimas, pero bueno, si vemos la historia en años más largos, normalmente vas a obtener un rendimiento muy seguro, pero menor. Si inviertes en acciones en el otro extremo, pues vas a estar teniendo mucha más volatilidad, pero deberías de poder un rendimiento más alto, ¿no? Ahora, eso es en el corto plazo, ¿no? Esa volatilidad es justo lo que vemos día a día. Pero si tomas un enfoque más bien de largo plazo, y para eso está la gráfica a la derecha, entonces la relación es entre perder todo tu dinero, ¿no? Donde invertir en acciones, por ejemplo, pues puedes tener una baja protección a que puedas perder todo tu dinero, porque si compras una empresa y resulta que esa empresa era Kodak, por decir, ¿no? Y pues desaparece porque no puede competir y se vuelve obsoleto su modelo de negocio, pues vas a perder todo tu dinero, ¿no? Pero como decía, eso lo puedes diversificar muy bien, ¿no? Sin embargo,
en cuanto a la protección de poder adquisitivo, las acciones históricamente han comprobado ser el instrumento que mayor probabilidad te da para proteger el poder adquisitivo de tu dinero. Y por otro lado, instrumentos como los CETES, aunque ahorita los rendimientos estén bien altos, ha habido muchos años, periodos largos, donde los CETES no te han pagado, no te han compensado ni siquiera lo suficiente como para cubrir la inflación, ¿no? Entonces, esto que de corto plazo puede parecer algo muy seguro, muy riesgoso, en el largo plazo, pues parece que la relación se invierte un poco, ¿no? Y entonces es muy importante tomar en cuenta eso, pensando en riesgo de nuevo y pensándolo de la mano del horizonte de inversión para el cual estás armando tu portafolio, ¿no? Aquí, digo, resumo de nuevo el tema del riesgo. En la gráfica de la izquierda, muy esquemáticamente, tenemos un activo pues poco riesgoso, ¿no? Que va variando poquito año con año, pero pues, me da un rendimiento más bajito, y uno muy volátil que sube y baja mucho, como una acción, pero que acaba pagando un rendimiento más alto, ¿no? Y siempre en retrospectiva, pues si ya yo les preguntaba, oye, ¿en cuál de esos hubieran invertido? Pues la mayoría de la gente diría, pues en el que subió muchísimo, ¿no? Pero eso es porque ya está la foto completa, ¿no? Ya sabes que pagó mucho, ya sabes que aunque hubo caídas, hubo recuperaciones y te fue muy bien. Pero bien, sin ese conocimiento, ¿no? Viéndole ex ante, pues no necesariamente todos hubiéramos dispuestos a afrontar, por ejemplo, la caída que aparece ahí tan profunda en medio de la gráfica, que nos cuesta el rendimiento que ganamos probablemente en años, ¿no? Eh, entonces, pues, si nuestra tolerancia al riesgo, a esa volatilidad de corto plazo, no es la suficiente, pues no nos tenemos que meter a esas inversiones porque pues, vamos a tomar una mala decisión y pues nos vamos a tener que conformar, con un rendimiento quizá un poco más bajo, pero pues, que sí vamos a lograr obtener, ¿no? En lugar de tratar de aspirar a un rendimiento más alto, que probablemente no vamos a obtener porque en medio de una crisis vamos a vender y pues vamos a realizar esa pérdida en un mal momento, ¿no? El siguiente punto que mencionaba es la diversificación, ¿no? Ya hablé un poco al respecto de la diversificación. Hay una frase de un premio Nobel de Harry Markowitz que dice que es como el único free lunch en las inversiones, porque justamente es una estrategia que te permite reducir de manera significativa el riesgo que asumes al invertir, reduciendo lo que se llama el riesgo idiosincrático, o es decir, el riesgo atribuible a cada instrumento, a cada acción, a cada cosa, quedándote solo con el riesgo del mercado, ¿no? Que eso ya no lo puedes eliminar, sin tener que sacrificar necesariamente rendimientos, ¿no? Entonces, obviamente es una herramienta valiosísima. En palabras muy sencillas, pues diversificar es no poner todos los huevos en la misma canasta. Y diversificar realmente significa no nada más, oye, pues tengo 20 acciones en mi portafolio, ya estoy diversificado. Pues quizás sí, quizás no, ¿no? O sea, de entrada solo tienes acciones, entonces pues solo estás invirtiendo en una clase de activo. Dos, pues quizás esas acciones todas son de un solo sector, ¿no? O sea, igual son 20 empresas de tecnología en Estados Unidos. Pues bueno, pues tienes 20, pero pues a todas las 20 seguramente les fue muy parecido el año pasado, que el sector de tecnología cayó muchísimo, ¿no? Entonces, eso no es una verdadera diversificación. Diversificarte implica tener diferentes sectores, invertir a través de diferentes regiones, en diferentes clases de activos, obviamente, inclusive en diferentes monedas. En general, invertir en activos que no estén lo que se llama correlacionados entre sí, ¿no? Que si uno baja, el otro no necesariamente va a bajar también, o que si uno sube, el otro va a subir también, ¿no? Sino que van a tener comportamientos diferenciados y por lo mismo van a ayudar a suavizar el movimiento del portafolio en su conjunto. Eh, una alternativa a diversificar es decir, pues sabes que yo voy a tratar de atinarle a lo que le va a ir bien este año y me voy a posicionar ahí y después pues me voy a posicionar a lo siguiente y demás y voy a evitar las pérdidas, ¿no? Pero eso, y hay muchísimos estudios al respecto, pero es algo que realmente difícilmente se logra hacer, ¿no? Es muy difícil predecir los movimientos de los mercados, es difícil predecir los movimientos de las economías y es prácticamente imposible hacerlo consistentemente varias veces, ¿no? Porque además cada decisión que tomas, como por decir, oye, ¿sabes qué? Pues me late que viene una crisis, ahorita le puedo ir mal a la bolsa, ¿me voy a salir? Pues tienes que haber tomado la decisión correcta de cuándo salir, pero además después tienes que tomar la decisión correcta también de en qué momento volver a entrar, ¿no? Entonces, el atinarle a las dos cosas y de nuevo de manera consistente es prácticamente imposible. Y aquí lo que ilustro con esta gráfica es para diferentes años, diferentes opciones de inversión que hay. La bolsa mexicana, que está en el verde como fosforescente, la bolsa de Estados Unidos, acciones de mercados desarrollados, CETES, el dólar, etcétera. Y podemos ver el rendimiento que han tenido cada año, desde el 2008 hasta el año pasado. Y lo relevante aquí es como año con año, pues el rendimiento de cada uno de estos activos varía muchísimo, ¿no? Como pueden ver, no hay uno que sea que consistentemente le va bien, otro que consistentemente le va mal, sino que la variabilidad es altísima. Entonces, tratar de atinarle a qué va a pasar en el siguiente año, pues es prácticamente imposible, ¿no? Y pues bueno, ya para concluir un poco resumiendo estos puntos que platicamos de cuáles son las cosas en las que hay que tomar en cuenta siempre que hagamos un portafolio,
primero que nada, entender el objetivo, qué queremos lograr con este portafolio, es algo que va a suceder en el corto plazo, en el largo plazo, pasando al horizonte, que es el segundo factor, es algo en lo que tenemos flexibilidad de, oye, ¿sabes qué? Pues si no lo logro en 3 años, lo puedo lograr en 4, no hay problema y me puedo esperar un mal momento del mercado, o es algo que sí o sí, pues no no lo puedo aplazar, ¿no? Es inaplazable. Entonces, el horizonte de tiempo, después el nivel de riesgo con el que nos sentimos cómodos para saber pues, realmente a qué rendimientos podemos aspirar y cómo se debería comportar el portafolio hacia adelante. Después construir este portafolio ya con los instrumentos específicos de manera diversificada, evitando concentrarnos en un solo tipo de riesgo. Y finalmente, esto no hablé tanto, pero bueno, monitorearle y darle seguimiento. Es decir, a lo largo del tiempo, por el propio movimiento del mercado, tu portafolio se va a ir desbalanceando. Si empezaste 50% acciones y 50% de bonos y las acciones suben mucho, pues vas a estar más cargado de acciones, ¿no? Entonces tienes que hacer un rebalanceo, vender un poquito de esas acciones que subieron y regresarte a los bonos para mantener tu portafolio con el nivel de riesgo que querías en un inicio, ¿no? Si no, pues el riesgo se va a ir por donde lo lleve el mercado y no donde lo quieres tú. Y también, obviamente, pues si tus objetivos cambian con el tiempo, pues tu portafolio tiene que responder a eso y seguramente tendrá que cambiar también, ¿no? Pues es todo y muchísimas gracias.